Porque la ciencia nos acompaña todos los días, es momento de compartir conocimiento y hablar con científicos para entender el funcionamiento del universo, el mundo que nos rodea y los fenómenos sociales. Salimos del laboratorio y nos vamos a la cafetería virtual de la UFRO para hablar todo sobre ciencia, investigación, tecnología e innovación. Porque el café sabe mejor con ciencia, comienza un nuevo episodio del Café Científico en Línea. Conduce Alex Seguel. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al Café Científico en Línea de la Universidad de la Frontera, al episodio 16 y al episodio último de este ciclo 2020 acá en la Universidad de la Frontera. Ciclo que comenzamos el mes de mayo y que mantuvimos durante todo este año 2020 para continuar con el compromiso de la divulgación y de la comunicación científica, sobre todo en la ciencia y en la investigación que se hace acá en nuestra universidad. Pero también hemos conversado con científicos y con científicas de distintos lugares de nuestro país a través de este sistema de virtualidad, a través de este sistema remoto que nos ha permitido poder tener la comunicación directa con investigadoras de otros lugares también para poder ir abordando interesantes temas que tenían que ver principalmente con el contexto y con el escenario de pandemia que nos ha acompañado durante todo este año 2020. Hoy día vamos a estar hablando sobre la teleodontología en la tercera edad. Las infecciones y emergencias dentales han aumentado considerablemente en el contexto de la pandemia por COVID-19, siendo los adultos mayores el grupo más afectado de la población por un mayor riesgo de enfermedades, complicaciones y fallecimientos, sumado a la exposición del adulto mayor a posibles focos de contagio en caso de tener que concurrir a un centro de salud dental. Considerando esta problemática, investigadores propusieron el desarrollo e implementación piloto en 3 regiones del país de un sistema de teleodontología con potencial aplicación en todo nuestro país y a nivel global. ¿Cómo es la actual salud oral de adultos mayores en nuestro país? ¿Se ha visto perjudicada la atención oral este año 2020 como consecuencia de la pandemia por COVID-19 y algunas restricciones en la atención odontológica? ¿Se puede avanzar con teleatención en la odontología? Es lo que vamos a estar hablando hoy día en Impacto UFRO. A lo largo de nuestra historia, muchos son los misterios de la vida que aún no se han logrado resolver. Uno de los que aún se mantienen como incógnita es el origen del universo y de la materia misma. Big Bang, reacciones químicas. Posibles causantes hay muchas, pero desde los cimientos el ser humano a través de la ciencia ha dado pasos agigantados para encontrar las explicaciones a estos fenómenos. Uno de los más grandes pasos son los aceleradores de partículas. ¿Qué son? ¿Cómo funcionan y para qué sirven? Es lo que vamos a estar aprendiendo en la cápsula Explain de esta semana. Ya pueden comenzar a acompañarnos, estamos en la señal abierta de UFROvisión, la señal 38.1, en las plataformas digitales de UFROmedios también, para llevar todos los contenidos de ciencia, tecnología e investigación, como lo hemos hecho durante todo este año 2020 en el Café Científico en Línea de la Universidad de la Frontera, que en el episodio 16 está listo para comenzar. Bienvenidos. Porque la investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica de la Universidad de la Frontera aporta a nuestra sociedad y tiene impacto. Esto es Impacto UFRO en el Café Científico. Sobre salud oral, problemas dentales y teleodontología en la tercera edad vamos a conversar con el doctor Víctor Beltrán Varas, cirujano dentista de la Universidad de Antofagasta, especialista en periodoncia e implantología oral por la Universidad de Concepción, magíster en odontología por la Universidad de la Frontera y doctor en odontología por la Universidad de Göttingen en Alemania. Víctor, bienvenido al Café Científico de la UFRO. Gracias, Alex. No lo mencioné, un detalle no menor. Y profesor asociado del Departamento de Odontología Integral Adultos de la UFRO. Ahora sí, bienvenido, Víctor, al Café Científico. Gracias por la invitación, Alex. Gracias por acompañarnos. Víctor, para comenzar con una contextualización general y luego vamos introduciéndonos a la problemática, además cómo ustedes desde la ciencia y desde la investigación han ido buscando algunas alternativas para este problema. ¿Cómo es la salud en general, la salud oral de personas mayores en Chile? ¿Cuáles son las principales patologías que se ven presentes justamente a medida que vamos avanzando en la edad o vamos envejeciendo? Bueno, interesante tu pregunta, Alex, y con respecto a eso, existen brechas importantes de inequidad, tanto de acceso, ¿no es cierto?, como atención a la salud dental en la población de personas mayores en Chile.
¿ya? O sea, esto también está fundamentado y respaldado por diferentes informes, digamos, que se han emitido de diversas instancias de estudio, y en eso podemos, por ejemplo, destacar que principalmente tenemos cerca de un 30% de la población de nuestras personas mayores, sobre 65 años, que no tienen piezas dentales, o sea, no tienen ninguna pieza dental. Y del porcentaje que queda, o sea, del otro 70%, más de la mitad de esas personas tienen 7 dientes o menos, siendo lo normal, como tú sabes, 28 dientes, 32 dientes, para tener, digamos, una oclusión funcional. Es decir, tenemos una mutilación dental de nuestros pacientes, de nuestras personas mayores. También es interesante el dato de que cerca del 30% de nuestras personas mayores no han visitado a un odontólogo, a un dentista en los últimos 5 años, e incluso un 4,3% de nuestras personas mayores nunca lo ha visto, o sea, nunca ha tenido la posibilidad de acceso a un dentista, y esta situación se hace mucho más drástica y más, digamos, más terrible en situaciones de personas que viven en condiciones de ruralidad, en población extrema. Tú bien sabes, acá en la Araucanía tenemos mucha población, ¿no es cierto?, en las periferias, las zonas rurales, y esas personas también tienen menos acceso todavía a las tecnologías, ¿no es cierto?, a los equipos médicos, y también en la parte dental es bien limitado. Y en ese contexto, digamos, este panorama lo vinimos viviendo en los últimos decenios, aunque hay mejoras, pero obviamente todavía hay muchos caminos de mejorar. Ahora, con respecto a lo que tú me consultas del tema de las patologías, es interesante también ver que, por ejemplo, en la última encuesta nacional de salud, tenemos también este grupo de personas mayores que está mucho más en desmedro, está mucho más desfavorecido en relación a diferentes indicadores con los otros grupos etarios. Por ejemplo, personas mayores, hablamos de que cerca de un 80% de estas personas, incluso más, no tienen una dentición funcional. Un 65% de estas personas usa prótesis totales, es decir, placas completas, porque no tienen la condición de una dentadura, ¿no es cierto?, óptima. Y también, digamos, también el 57% de estas personas presenta caries cavitadas también en ambos maxilares. Es decir, tenemos muchos aspectos patológicos, sin mencionar también un componente importante que es el contexto de patologías también que son prevalentes del adulto mayor, como por ejemplo patologías que pueden pesquisarse a tiempo relacionadas a lesiones potencialmente neoplásicas o que lleva también al cáncer bucal, y que muchas veces en estos pacientes no tienen el acceso a tener un diagnóstico, ¿no es cierto?, a tiempo, o tener acceso a especialistas, porque lamentablemente hay pocos especialistas específicos, digamos, en diferentes áreas del adulto mayor, y ya, digamos, en las condiciones urbanas, como sería, por ejemplo, en nuestra región, los especialistas principalmente están abocados a atender en los centros principales, serían los hospitales, ¿no es cierto?, algunos un poco en CEFAM, en los centros universitarios, pero no tenemos un acceso a especialistas para darle cobertura a las personas que están más afectadas, que son principalmente personas que están ahora digamos, en zonas más extremas, ¿no es cierto?, en zonas rurales, o en las condiciones, digamos, periurbanas de los centros, digamos, más poblados. E incluso también ahora en la situación actual del confinamiento, ¿no es cierto?, de nuestras personas mayores, tenemos unas tremendas desigualdades, porque muchas de estas personas están sufriendo en este momento, ya que básicamente no tienen una atención dental. No tenemos una limitación, ¿no es cierto?, en los centros dentales. Sabemos que en los diferentes centros de salud hay limitaciones, ¿no es cierto?, por la afectación de la pandemia acá en nuestra región. Y en la parte dental incluso tuvimos unos meses que hubo incluso una prohibición de atenciones, y esto también sumado, digamos, al poco acceso que ya existe, podemos decir que es muy preocupante esta situación de que las personas mayores en nuestra región y en el país, digamos, muchas de ellas están no tienen un acceso, digamos, a la atención odontológica. Y es por eso que nosotros planteamos ese problema desde nuestra región, la proyectamos a nivel de país, porque esto no es solamente algo que pasa en Temuco. Y nos reunimos, digamos, con otros colegas, otros investigadores de otras universidades, planteamos este proyecto que fue patrocinado desde la UFRO,
y planteamos y conversamos, digamos, también con colegas de multidisciplinarios de otras áreas de ingeniería, de la parte informática, de modelamiento 3D, etcétera, para poder buscar una solución en la cual pudiéramos plantear cómo poder llevar un acceso a estas personas. Entonces, de ahí nace el tema, el proyecto de la plataforma de teleodontología y poder dar un acceso semi-remoto a estas personas. Víctor, a propósito, lo que estás comentando en realidad es bastante, como escenario previo, además justo a la pandemia, es bastante preocupante, un 4,3% de personas que tú mencionabas que no han visitado justamente un dentista en toda su vida, y que están justamente en la tercera edad hoy día. Ahora, hay datos, a lo mejor no concretos, pero sí, me refiero, no cifras concretas, pero a lo mejor sí un panorama general de si la pandemia efectivamente, por el mismo aspecto que tú mencionabas, de que hubo meses donde justamente los servicios odontológicos no estaban con autorización para funcionar, de que esto lo vaya a incrementar y que efectivamente en 3-4 años más el escenario pueda ser incluso peor por este año 2020, quizás 2021 también, donde van a existir estas restricciones. Hoy día algunos servicios pueden funcionar, pero me imagino que el acceso también sigue siendo súper desigual. Sí, hay varias miradas sobre eso que son preocupantes. O sea, por un primer lado, hay un acceso más restringido. También tienes que considerar que las normas de bioseguridad son mucho más estrictas y principalmente los dentistas están abocados a resolver tratamientos de urgencia y, ¿no es cierto?, que sean prioritarios, por decirlo así, en este tiempo. Y obviamente por el contexto de confinamiento, ya sea también voluntario de muchos adultos mayores para evitar la exposición. Ya sabemos, digamos, que por ejemplo, que si nuestras personas mayores, ¿no es cierto?, se exponen, digamos, no solamente el hecho de tomar la locomoción, sino que tienen que ir una vez a ver al dentista, pedir la hora, después tienes que esperar que lo vea seguramente otro especialista, ir a tomarse la radiografía a otro lado, y así vas sumando tiempos de exposición, en los cuales obviamente vamos poniendo en riesgo, ¿no es cierto?, a nuestras personas mayores a un contagio, ¿no es cierto?, con el afán de poder resolver el tema dental, podemos causar un tema mucho peor. Entonces, esta es una dimensión para dejarlo planteado y ver cómo lo fuimos abordando. Y por otro lado, también tenemos el tema de que a nivel, digamos, mundial, pre-pandemia, ya habían estas desigualdades y problemas. En Estados Unidos también, digamos, habían datos, aunque menos preocupantes, pero también muchas personas tenían, digamos, las personas mayores generalmente visitan menos al dentista por diversas causas. Y como tú dices, incluso acá en Chile un porcentaje cercano, digamos, mayor, incluso al 4%, nunca la ha visto. Entonces, en ese contexto también tenemos la condición de que muchos de estos pacientes van acumulando patologías, y muchas de estas patologías que las clasificamos también como enfermedades crónicas no transmisibles, como por ejemplo las enfermedades periodontales, que son las enfermedades relacionadas a las encías, que son muy prevalentes. Cerca de un 90% de las personas mayores tienen algún tipo de problemas periodontales, caries, etc. Estas patologías se ha visto que están asociadas con otras patologías sistémicas. Por ejemplo, recientemente se ha visto una asociación importante entre enfermedad periodontal y la enfermedad de Alzheimer, como un posible factor etiológico. También tenemos problemas asociados a problemas cardiovasculares, problemas con la artritis reumatoide, por ejemplo, un montón, digamos, de asociaciones sistémicas que también, si no vamos controlando a estos pacientes con estas patologías, se van también empeorando, ¿no es cierto?, su condición sistémica de otras patologías como la diabetes mellitus y otras, ¿no es cierto?, que sabemos que cuando hay una desregulación, ¿no es cierto?, de este tipo de patologías no tratadas, también el paciente se afecta a nivel sistémico. Entonces, por eso darle una mirada mucho más importante desde el punto de vista del equipo de salud a lo que significa, digamos, que podamos entregar una cobertura a nuestros pacientes mayores. Qué interesante lo que estás comentando, Víctor. Generalmente se tiende a pensar de que los problemas de salud oral tienen que ver justamente con la pérdida de la pieza dental, y que es lo máximo que puede llegar a suceder como consecuencia del no tratamiento, pero efectivamente tú estás diciendo que aquí hay vínculos o asociaciones con otras enfermedades que probablemente van a afectar a la población mayor y que tienen relación y que ya han estudiado que justamente se pueden ir afectando. Así que es súper interesante también como para plantearlo y relevarlo, que no es solamente la pérdida
pérdida de la pieza dental, sino que también tiene otras consecuencias. Ahora, identificando este escenario, Víctor, ustedes nos estabas comentando que plantearon la posibilidad de generar un proyecto en la convocatoria COVID que hubo este año de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, para ver la posibilidad de impactar o de mejorar un poquitito lo que es la atención dental, considerando este contexto a través de la teleodontología. Si nos comentas un poquitito en qué consistió, cómo nace esta iniciativa y cómo la han ido desarrollando también durante este año. Bueno, esto es un proyecto bien bonito que se está desarrollando también en articulación con una red de universidades a nivel nacional. Son 5 regiones del país en las cuales estamos trabajando para poder implementar este sistema de forma piloto, ya inicialmente. Estamos trabajando con colegas de la Universidad de Chile, de la Universidad de Antofagasta, la Universidad de Talca, la Universidad de San Sebastián de Concepción, el CEFAM Víctor Manuel Fernández de Concepción, y la Universidad de la Frontera como universidad patrocinante del proyecto. Y bueno, dentro de la universidad todo partió también porque ya habíamos tenido trabajos previos en el ámbito de la I+D+I, principalmente con colegas de la Facultad de Ingeniería, entre la facultad de la mía, que es de odontología, y habíamos estado desarrollando ya proyectos, digamos, en ese ámbito, con colegas de esa área, de forma bien, digamos, bien primario, por decirlo de alguna manera, de forma inicial. Empezamos a trabajar diferentes proyectos de la macro facultad de ingeniería, proyectos del ámbito odontológico también, y se fueron generando, en el fondo, se fue generando ya un equipo de trabajo que nos permitió ya tener, digamos, un know-how para poder, digamos, tener, escalar, digamos, y poder enfocarnos en otras propuestas un poco más ambiciosas, por decirlo así, desde el punto de vista tecnológico. Y en ese sentido también mando también un saludo a los colegas en este caso que nos apoyan de Ingeniería Civil Mecánica y de Ingeniería Informática, a Francisco Fernández Gil y a Jaime Ignacio Díaz, y con ello entonces fuimos articulando el tema a nivel de la UFRO, digamos, del proyecto en cuanto a la arquitectura tecnológica y a los tiempos, porque debido a la pandemia también teníamos que plantear un proyecto de generar una plataforma lo más rápido posible, una plataforma tecnológica que tributara obviamente a los requerimientos que nosotros queríamos focalizar, que principalmente era cómo poder llevar el acceso de diferentes especialistas odontológicos y también del ámbito médico-geriátrico a estos pacientes, digamos, que en este momento están, ¿no es cierto?, están sin ese acceso o están, digamos, con estas inequidades tremendas en los cuales no tienen necesariamente un acceso directo. Entonces, en ese caso, se nos ocurrió la idea de plantear un sistema de unidades dentales ambulatorias, que son realmente especies como ambulancias móviles dentales, las cuales van a ir acopladas van a ir incorporadas con equipamiento tecnológico de punta, con la ayuda también de empresas que nos ayudaron en la postulación y también otros equipamientos que se van a adquirir por parte del proyecto. Entonces vamos a integrar todo un concepto de digitalización, que es muy común en la odontología, en el cual podemos nosotros, por ejemplo, escanear la boca de un paciente, hacer un escaneo 3D del paciente, y mediante toda esa información digital podemos generar, por ejemplo, soluciones digitales y podemos generar una prótesis dental con flujos digitales. Dentro de 48 horas podemos tener una prótesis terminada en un laboratorio que estamos instalando en la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, un laboratorio digital que va a prestar, digamos, servicio a todas estas 5 regiones inicialmente, y vamos a estar sincronizados con un equipo de especialistas vía remota para poder dar ese tipo de soluciones. Por otro lado, también, digamos, en la ambulancia que va a ir un dentista que está capacitado en la plataforma de teleodontología, nos va a permitir cargar toda la información odontogeriátrica y también médico-geriátrica del paciente. Entonces, dentro del sistema tenemos una gran plataforma de especialidades odontológicas del adulto mayor, y también tenemos una plataforma, una unidad médico-geriátrica digital. Tenemos también el apoyo del doctor Juan Carlos Molina, que es bien reconocido en ese ámbito, que también nos está ayudando, digamos, nos está asesorando en esa dirección. Y esta plataforma integral, entonces, especialidad odontológica y esta unidad médico-geriátrica digital, va a funcionar de tal forma que una vez que el dentista general, que va, en el fondo,
va operando la ambulancia con un asistente dental y un chofer, obviamente, con todas las medidas de bioseguridad en el contexto de COVID-19, que son bien estrictas por lo demás. Entonces, eso nos va a permitir en un día, por ejemplo, ver 4 o 5 pacientes, teniendo obviamente los tiempos que nos permitan ingresar la mayor cantidad de la información digital posible. La plataforma también es bien novedosa porque incorpora un concepto de una modelación tridimensional, un fantoma virtual de un paciente mayor. Entonces esto nos va a permitir no solamente ingresar información médica y ontogeriátrica, digamos, del paciente, sino que también nos va a permitir generar modelaciones de posibles patologías que puedan, por ejemplo, requerir un diagnóstico a distancia de un especialista específico. Por ejemplo, una patología que eventualmente puede ser un cáncer oral, que está en curso, puede ser, por ejemplo, con este sistema, puede ser rápidamente modelado. Hemos modelado una variedad de casi 20 patologías orales más prevalentes del adulto mayor con este sistema de modelación. En ese caso, entonces, podemos ingresar una patología, podemos, de cierta manera, modelarla, porque va a haber una biblioteca de lesiones orales que van a estar ingresadas en la plataforma, y el dentista también incluso va a poder agregar fotografías o videos mediante una cámara intraoral bien moderna que nos va a permitir también ingresar información, así como, digamos, radiografías digitales, otra información que se requiera. De esta forma, toda la información es cargada en la plataforma. Este proceso toma 1 hora aproximadamente, estamos calculando, y una vez que la información es cargada en la plataforma, entonces el dentista va a decidir, el dentista general que va a estar previamente capacitado, mira, en realidad puede definir, por ejemplo, que necesita un patólogo oral, por ejemplo, necesita una interconsulta con un patólogo oral. Entonces nosotros vamos a tener un listado de especialistas, que en esta fase piloto somos casi como 12 especialistas de diferentes universidades que te nombré, y estos especialistas nosotros vamos a estar conectados de forma sincrónica o asincrónica, es decir, en tiempo real, o vamos a tener un tiempo de resolución dentro de 48 horas, que es lo que estamos estimando, y eso nos va a permitir, por ejemplo, poder tener un tiempo asincrónico en el caso que el especialista no estuviera conectado en línea, para poder mirar, ¿no es cierto?, la plataforma, ver toda la información que va a estar modelada en este fantoma 3D, así como también revisar toda la información, ¿no es cierto?, digital de la ficha médico digital del paciente dento digital, por decirlo así, y toda esa información odontológica y médica entonces va a poder ser revisada, e incluso varios especialistas pueden interactuar de forma semi-remota. Por ejemplo, el dentista puede generar una interconsulta en tiempo real o asincrónica con el patólogo oral y también con un médico geriatra, o con, por ejemplo, un periodoncista o con otro especialista. Y en ese caso, entonces, el especialista va a poder tener toda la información disponible desde su casa o desde la universidad donde trabaje o en la región donde esté, y tú vas a poder llevar todo ese capital humano de especialistas que en este momento, digamos, trabajan en las principales zonas urbanas, ¿no es cierto?, en clínicas de mayor complejidad. Vamos a poder llevarla, esta solución, a personas que no la tienen. Entonces, y vamos a poder dar una cobertura semi-remota, no solamente de un punto de vista diagnóstico, sino que también vamos a poder dar una priorización, es decir, una categorización de cuando un paciente realmente necesite ser derivado, por ejemplo, a tomarse una biopsia. Y en ese caso, entonces, vamos a generar una alerta, el especialista va a generar una alerta, se va a coordinar con un centro de referencia. En este caso tenemos acá como centro de referencia la Facultad de Odontología en la UFRO, pero así está la Universidad de Chile, está también la Universidad de San Sebastián en Concepción, la Universidad de Antofagasta, la de Talca. Y en este caso, dependiendo de la zona de intervención, entonces los pacientes se van a derivar a una intervención presencial solamente de ser necesario, con una hora preagendada, para que el paciente no tenga que exponerse innecesariamente, digamos, a una exposición en una locomoción o en ese ámbito. Víctor. Y también, en paralelo, para complementarte eso, en paralelo también tenemos el desarrollo de una app que nos va a permitir un monitoreo del paciente y también nos va a permitir agendarle horas al paciente, enviarle videos de educación para, digamos, complementar la comunicación de la plataforma con el paciente y del especialista con el paciente. Lo que entiendo entonces de la semipresencialidad que tiene el proyecto es la atención más integral especializada, que es la que ustedes van a brindar a través de una red de especialistas justamente que van a estar vía remota, pero el paciente sí tiene que ir presencial a estos sistemas de ambulancia que van a estar disponibles, ¿cierto?
la ventaja de eso principalmente, Alex, es que la unidad ambulatoria, o sea, la ambulancia, por llamarlo así, va a acercarse lo más posible al domicilio del paciente. Es decir, el paciente no va a tener que tomar una locomoción, sino que la ambulancia llega lo más cercano a la residencia del paciente. Esa hora se coordina de forma exacta con una asistencia social que va a enrolar el paciente. Estamos trabajando con los coordinadores territoriales de las 5 regiones de la CENAMA. Tenemos un apoyo bien importante de la CENAMA para este proyecto. Y esa coordinación ya la estamos trabajando, y mediante una app que puede ser descargada desde el celular o computador del paciente y o su cuidador, ya podemos nosotros hacer el preingreso del paciente. Podemos, por ejemplo, darle la hora exacta, ¿no es cierto?, en que va a ir la ambulancia, avisarle en qué lugar tiene que estar, que va a llegar obviamente lo más cercano a su casa. Si podemos llegar a la puerta de la casa, ahí vamos a estar. Y de todas maneras, y el paciente, entonces la ambulancia se coordina, va, y eventualmente podemos ir una nueva vez si se requiere, por ejemplo, entregar un trabajo de una prótesis o una reparación o algún control. También podemos ir de nuevo al mismo lugar, y solamente va a ser derivado a un centro de referencia en el caso de que, digamos, no lo podamos resolver ahí. Pero de todas maneras, como te digo, ese es más o menos el concepto, y también va, como te digo, de la mano el desarrollo de una app que estamos, digamos, viendo todas las funcionalidades que nos permitan generar, ¿no es cierto?, una mayor interacción posible con el paciente, y que sea de la mayor utilidad posible para darle las teleindicaciones, la telerreceta, poder enviar videos, ¿no es cierto?, también, que son una especie de cápsulas para el cuidado dental, cómo tiene que higienizar sus prótesis, los cuidados de salud en el COVID, ¿no es cierto?, en tiempos del COVID, y una variabilidad, ¿no es cierto?, de opciones que también estamos viendo mediante esta aplicación que estamos generando a la par con la plataforma. Perfecto. Estamos conversando con el doctor Víctor Beltrán, académico de la Facultad de Odontología de la Universidad de la Frontera. Estamos hablando sobre la teleodontología en el adulto mayor y sobre todo la relación de este sistema integral de atención que está proponiendo el grupo de investigación a propósito de este proyecto que adjudicaron este año en la convocatoria COVID de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Vamos a seguir conversando en el otro bloque, Víctor. Espéranos unos minutos, que ahora viene una pausa, y luego de la pausa viene la cápsula Explain de esta semana, donde vamos a estar aprendiendo sobre los aceleradores de partículas. Ya volvemos. Aprovecha de prepararte un café, que ya regresamos con el Café Científico UFRO. Sabemos que no ha sido fácil. Tiempos llenos de preguntas, tiempos de soltar las certezas, tiempo de decidir lo que quieres hacer, pero sobre todo, lo que quieres ser. También nosotros tuvimos que cambiar nuestra forma de enseñar y aprender, aceptar que no lo haríamos perfecto, pero que lo haríamos posible. Recordar que hacer universidad es explorar, reinventar, transformar. Comprender que vivir la universidad es un viaje que nunca, nunca deja de sorprendernos. La UFRO comienza en ti. Vívela como tu mejor viaje. Universidad de la Frontera. Admisión 2021. Estamos de regreso para seguir hablando de ciencia, investigación, tecnología e innovación. A continuación, la cápsula Explain de la semana en el Café Científico de la Universidad de la Frontera. Una de las grandes interrogantes de la vida es: ¿cuál será el origen del universo y de la materia? Científicos de todo el mundo han dedicado su vida para generar teorías que den respuesta a esta pregunta. Es aquí donde surge un nombre fundamental: los aceleradores de partículas. Estas son un conjunto de máquinas que se comenzaron a desarrollar a inicios del siglo XX y que han significado avances clave en el área de la física nuclear. Uno de los aceleradores de partículas más conocidos se encuentra cerca de Ginebra, en la frontera franco-suiza. La máquina de Dios, el gran colisionador de hadrones, siendo este el mayor acelerador de partículas en el mundo. Pero vamos con lo importante. ¿Para qué sirve un acelerador de partículas? Para acelerar partículas. Ok, genio. Dejando de lado las obviedades,
Mi nombre es María Javiera Guarda y en la cápsula Explain del día de hoy hablaremos sobre la funcionalidad de los aceleradores de partículas. Como siempre, es importante recordar que todo lo que nos rodea está compuesto por átomos y estos a su vez están compuestos por protones, neutrones y electrones. No obstante, los protones y neutrones están compuestos por partículas aún más pequeñas, las denominadas partículas elementales. Estas son las que llaman la atención de los científicos y se generan mediante la colisión de partículas más grandes, como las anteriormente mencionadas. Ahora, ¿qué se necesita para colisionar partículas? Fácil. Materiales. Millones de protones. Un colisionador de partículas, un detector de partículas y, bueno, físicos. Perdón, físicos. Fácil, ¿no? Son cosas que todos tenemos en nuestra casa. Una vez reunimos todos los materiales, juntamos los protones en nuestro colisionador. Eso no es un colisionador. ¿No puedes usar un poco la imaginación? Bueno, y en nuestro colisionador, mediante un potente campo electromagnético, hará que las partículas se aceleren a una velocidad cercana a la de la luz. En consecuencia, estas chocarán unas con otras. Por cosas de la física, los choques entre las partículas darán lugar a dos nuevas partículas, donde diferenciamos a la partícula y a la antipartícula. Ahora, ojo con esto. Algunas de estas nuevas partículas que se crean desaparecen en muy poco tiempo, alrededor de 1 millonésima de segundo. Pero, hey, si desaparecen, ¿cómo es posible descubrir que existen? Sencillo. Cuando las partículas se desintegran, dejan un rastro. La partícula desintegrada da lugar a otras partículas, como el electrón o el fotón. Si podemos localizar estas partículas, podemos reconstruir la partícula mayor que desapareció rápidamente. Esto nos lleva a lo siguiente. ¿Cómo podemos detectar estas nuevas partículas? Con un detector de partículas. Sí, los científicos a veces son muy originales, sobre todo con los nombres. Los detectores de partículas están ubicados en distintas zonas estratégicas del colisionador, que sería donde ocurre el choque de protones. Luego de la colisión, las partículas nuevas que surgen del vacío atraviesan el detector. Estos suelen tener varias capas, que miden la energía y la carga. Además, cada una de ellas capta una determinada partícula. Por ejemplo, si se activa la capa que detecta los electrones, significa que la partícula que buscas se ha desintegrado en al menos un electrón. Así que, si conoces qué partículas han atravesado las capas y qué energía tienen, podrás reconstruir la masa de la que se desintegró. Es decir, lograrás encontrar e identificar una nueva partícula que ya no existe, pero que alguna vez estuvo ahí. Increíble, ¿no? Finalmente, ustedes se preguntarán, ¿cuál es el objetivo de los colisionadores de partículas? ¿Y por qué los físicos trabajan tanto con ellos? Básicamente, para estudiar los elementos que componen la materia de la que está hecha el universo. Lo que te incluye a ti. Sí, a ti, que estás viendo esta última cápsula Explain del ciclo 2020. Esperamos que en este ciclo de Café Científico, en el que exploramos juntos temáticas científicas muy interesantes que incluyeron viajes al pasado y al futuro, hayas podido disfrutar de todo el contenido que llevamos de los laboratorios a tu hogar y nos acompañes el próximo 2021 a todas las sorpresas que tenemos preparadas. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook, porque continuaremos contigo todo el verano. Si quieres saber más de ciencia, recuerda, el café lo invitamos nosotros. Esto fue la cápsula Explain de la semana en el Café Científico de la Universidad de la Frontera. Estamos conversando con el doctor Víctor Beltrán, académico de la Facultad de Odontología de la Universidad de la Frontera. Estamos hablando de las principales patologías en salud oral de adultos mayores y cómo han ido avanzando también desde el grupo de investigación en esta alternativa de teleatención odontológica con especialización a través de atención a distancia para poder ir avanzando sobre las principales problemáticas en este contexto de pandemia. Víctor, estábamos conversando justamente dentro de esta iniciativa la posibilidad también de una aplicación para que las personas que ingresen a este sistema de atención puedan tener las orientaciones principales para posterior a esta atención que se le va a brindar de manera integral o con bastante especialización de forma remota. ¿Cómo acceden las personas finalmente a tener esta aplicación también? ¿Lo han considerado en el sentido de las posibles diferencias? No sé, estoy pensando en los móviles, que todos tengan a disposición en el fondo la aplicación para poder seguir con esta atención a distancia.
Gracias por la pregunta, Alex. Sí, bueno, en este sentido, sí, lo hemos pensado obviamente desde el momento que hemos ido desarrollando esto con el equipo de informática principalmente. Y en este sentido, la aplicación fue pensada principalmente para mejorar la interacción con el paciente, porque nosotros pensamos, no basta con, aunque el proyecto está pensado para atenciones de urgencia y prioritarias odontológicas de los adultos mayores en el contexto de la pandemia COVID-19, obviamente necesitamos también tener un monitoreo del paciente o poder tener una herramienta que nos permita interactuar después que el especialista, por ejemplo, quiera saber cómo sigue la evolución del paciente. Te doy un ejemplo súper simple, por ejemplo, que podamos enviar, por ejemplo, un paciente que tenga serostomía o sequedad bucal, que es muy común en pacientes mayores. Podamos, por ejemplo, enviar un video de cómo preparar una receta casera de saliva artificial en su casa. Entonces enviamos un link de un video en YouTube que nosotros preparamos mediante la app que ellos la pueden ver desde su celular o un computador en el hogar, y ellos pueden, por ejemplo, ver cómo lo pueden preparar en la casa. Y eso les evita, por ejemplo, tener que salir o tener que digamos, exponerse innecesariamente. Entonces estamos viendo la mejor forma de poder relacionarlo entre el especialista odontólogo, entre el dentista y el paciente. Y en ese contexto, digamos, la app fue pensada principalmente para ese contexto de poder generar teleindicaciones, una telereceta, un monitoreo del paciente por parte de los especialistas, pero también tiene la funcionalidad de agenda, es decir, podemos ingresar al paciente previamente y obviamente la aplicación tiene que ser descargada en un smartphone principalmente, o en un dispositivo, una tablet o un computador. Y la pregunta que tú me haces viene, digamos, obviamente es bien evidente, porque sabemos que hay una brecha digital importante y una barrera, ¿no es cierto?, importante las personas mayores el uso de este tipo de tecnología. O sea, a pesar de que, por ejemplo, manejamos que, según la encuesta CACEN, por ejemplo, en 2017, sabemos que al menos un 40% de los hogares de adultos mayores al menos dispone de un computador o algún tipo de celular. Pero sabemos que también hay un porcentaje importante de los adultos mayores que no tienen un buen manejo, ¿no es cierto?, de las tecnologías, ni siquiera el acceso. O sea, una cantidad importante no tienen de hogares, ni siquiera tienen acceso a Internet. Entonces, en ese sentido, para poder superar esta brecha de la brecha de la alfabetización digital, estamos trabajando de la mano con Senama, que ya tiene proyectos, ellos tienen proyectos ya de alfabetización digital, o sea, de facilitar también dispositivos a personas mayores. Hay programas relacionados a esto también con todo este tema de la pandemia, el tema de la comisaría virtual, etcétera. Muchas de las personas también han tenido que reeducarse en esto y se han adaptado de cierta manera. Y por lo mismo también está pensado que la app también pueda ser descargada por el cuidador de la persona. Es decir, no solamente por la persona, sino que si hay un familiar que vive con él, o un hijo que necesariamente no viva con él, pero por ejemplo que es un cercano, que generalmente está en contacto con el adulto mayor, pueda tener, la persona pueda autorizarle el acceso, ¿no es cierto?, a un cuidador, a un familiar, para que el familiar, nosotros le hagamos llegar la información a través de su familiar. O también hacer un monitoreo telefónico. O sea, estamos viendo las opciones también de poder llegar a estas brechas, pero como tú dices, obviamente es un desafío importante. Esto es un piloto, así que lo importante para nosotros ahora es probar que la tecnología resulte bien, que a nivel piloto funcione, y obviamente nos queda un desafío importante de seguir trabajando también a nivel con el proyecto. Ya nuestro sueño es que esto se pueda ser utilizado en la mayor cantidad de nuestra población. Y también te comento, Alex, que interesantemente el proyecto también va a partir en forma simultánea en Colombia. O sea, este proyecto va a partir ahora en 2 ciudades, que va a ser en Medellín y en Bucaramanga, y posteriormente en mayo partiría también en Guadalajara, en México. Yeah. Y justamente estamos trabajando por el interés, digamos, del proyecto. Estamos articulando con académicos de odontología de la Universidad de Antioquia, Bucaramanga y Guadalajara. Estamos trabajando a la par con ellos para que también la tecnología pueda partir allá. Y ahí, por ejemplo, te doy un ejemplo súper específico en el caso de Bucaramanga, que tengo muy buenas relaciones con los colegas de la universidad allá.
colaborado previamente, y allá tienen una situación geográfica bien compleja. A veces las geografías tienen parte casi de selva nativa, etcétera. Y en ese caso para ellos también el proyecto es excelente para que siga, incluso después del contexto de la pandemia, pueda ser una solución también para atender a personas en lugares remotos, geográficos, y puedan tener acceso mediante esta tecnología. Así que en realidad estamos bien entusiasmados y obviamente hay muchos desafíos todavía que mejorar. Qué interesante, Víctor, porque además haciendo un poco el link con lo que estabas comentando así de los adultos mayores, si bien está esta brecha todavía digital, hay que reconocer también que se han ido aprendiendo y se han ido actualizando muchas personas mayores en todas estas tecnologías, en el celular, en las aplicaciones. Ha sido también una oportunidad de ir tecnologizándose en este tiempo de pandemia, así que eso también hay que reconocerlo. Víctor, tú lo mencionabas ahora también, es un proyecto piloto que la idea, como dices tú, y una muy buena noticia, se está expandiendo también fuera de Chile. Ahora, ¿de qué depende o cuáles son los siguientes pasos, las proyecciones, como para que esto probablemente sea una idea un poquitito más generalizada en nuestro país, que podamos tener esta posibilidad de teleatención o de teleatención más bien integral en muchas ciudades, por ejemplo, de nuestro país, y que esté esta posibilidad para todos? Mira, buena pregunta. En realidad, en este momento estamos, como te decía, en el desarrollo tecnológico. Ya a partir de enero pretendemos comenzar idealmente con el muestreo. O sea, los resultados pilotos ya los estaríamos terminando la intervención a partir de mayo, para ya levantar los datos y obviamente los datos ya no solamente económicos, sino que también de todo el marco de las coberturas de atención, etcétera. Y también seguramente algunas cosas técnicas que va a haber que mejorar seguramente del mismo funcionamiento de la plataforma. Y obviamente nos gustaría que esto siguiera creciendo. O sea, hay un interés muy grande de países extranjeros, como te decía, principalmente de Colombia, México, que ellos quieren seguir, digamos, colaborando con nosotros y que nosotros les podamos prestar el apoyo para que la plataforma también pueda seguir usándose. Como tú también entenderás, esto requiere un soporte informático y el proyecto obviamente se acaba en julio. Y nuestra idea también va a ser el desafío de ir buscando cómo podemos ir escalando el proyecto a través también de otros proyectos con las autoridades. Hemos tenido una muy buena recepción de las autoridades nacionales a través de la CENAMA. También acá, hemos estado en conversaciones con el CEREMI de Desarrollo Social y Familiar, que también nos está dando apoyo y quiere que llevemos el proyecto a otras ciudades, por ejemplo en Loncoche u otras ciudades que ya muchas ciudades tienen ambulancias móviles, o sea, ya las tienen implementadas y con el proyecto es muy fácil de implementar. También tú lo puedes llevar incluso no solamente al contexto de una ambulancia, de una unidad móvil, sino que también lo puedes colocar, por ejemplo, en un concepto de lo que sería una posta, por decirlo así, en una zona geográfica más compleja, por ejemplo, darte un ejemplo acá en Lonquimay o en Curarré, o en zonas que son más en las zonas extremas del sur, del norte. Hay un montón de localidades donde tenemos brechas importantes con los adultos mayores, y esta tecnología claramente puede ser implementada y va muy a la par de lo que sería el hospital digital. O sea, esto incluso con muchas funcionalidades que pudieran de cierta manera fortalecerse. Y a nivel del ámbito dental, yo te digo, hay mucho entusiasmo del equipo de colegas que nosotros lideramos, y yo te digo, del ámbito ontológico nacional, creo que siempre hay colegas que tienen mucha motivación y seguramente muchos especialistas van a querer participar para, digamos, poder brindarnos cierto apoyo a través de una plataforma. Imagínate, y tener especialistas que estén, digamos, en este momento pudiendo resolver pacientes de otras regiones, de otras ciudades. Yo creo que ese es el futuro. O sea, es el futuro, y obviamente esperamos que busquemos los caminos adecuados, ya sea en cuanto a proyectos, en cuanto a cooperaciones con las entidades, ¿no es cierto?, gubernamentales, etcétera, para poder tener, digamos, el suficiente financiamiento que nos permita seguir creciendo con el proyecto y llevarlo, ¿no es cierto?, a todas las personas mayores que sea posible, que puedan disfrutar de la tecnología. Exactamente, Víctor, porque como dices, es un proyecto que nace en pandemia, que justamente el origen es poder dar atención en el contexto del COVID, pero
pero probablemente pueda tener eco como política pública de poder atender, justamente considerando el aspecto que mencionabas al principio de la conversación, la falta de especialistas justamente en estas zonas más remotas, y probablemente una alternativa como esta puede ser muy efectiva para poder dar esta atención más especializada y de forma más transversal, que no exista esta brecha o estos lugares más aislados y que solo por ese hecho tengamos menos posibilidad de tener esta atención más integral, así que como idea es muy buena. Víctor, te quiero sacar un poquitito del proyecto COVID que adjudicaron este año también en la universidad, porque además de las buenas noticias de proyecto y de investigación, este año también adjudicaron un proyecto FONDEF que tiene que ver más que nada también con aplicación tecnológica para poder desarrollar una membrana antibacteriana en el tratamiento de la perimplantitis. ¿Qué es lo que es la perimplantitis antes de comenzar con el proyecto? Suena un poco difícil, sí. Claro. Bueno, la perimplantitis es una enfermedad, una infección principalmente que está relacionada a los implantes dentales. Bueno, los implantes dentales seguramente es más conocida el concepto, y son acciones terapéuticas, ¿no es cierto?, para poder reemplazar justamente piezas perdidas de forma fija, de una forma definitiva, o por ejemplo elementos protésicos que pueden ser implantes soportados para permitir que queden estables, ¿no es cierto?, y los pacientes puedan recuperar sus funcionalidades de masticación, ¿no es cierto?, estética, etc. Y en ese ámbito, digamos, la implantología dental se ha visto en los últimos años un creciente aumento de estas enfermedades perimplantarias que finalmente conllevan a la pérdida de un implante, y las estadísticas más o menos a nivel global hablan de que al menos 1 de cada 4 implantes va a sufrir de este problema, de esta patología, que eventualmente no tiene una cura en este momento. O sea, no hay una cura y obviamente todo el costo que conlleva desde el implante a todas las maniobras clínicas, obviamente se pierden en los esfuerzos de poder, digamos, tratar de cómo recuperar el implante afectado, y muchas veces no solamente se pierde el implante, sino que quedan secuelas en el paciente por el hueso que se pierde, también afecta a las piezas vecinas, las infecciones, como te decía, también afectan a nivel sistémico al paciente. Y en ese contexto nosotros planteamos un proyecto, como tú mencionas, para poder buscar un tratamiento potencialmente para poder tratar, ¿no es cierto?, esta enfermedad. ¿Y en qué consiste ahí? Porque es generar una membrana para evitar las infecciones. ¿Va por ahí la propuesta? En el fondo, el proyecto principalmente, como te digo, lo desarrollamos en este caso con un grupo de colegas. Yo soy de odontología, como sabes, pero también estamos trabajando acá con la directora alterna, de hecho, la doctora Francisca Acevedo, de la Facultad de Medicina. Le mando un saludo también. Y bueno, todo el equipo de ella, de otros colegas también que trabajan con nosotros, y del ámbito de la parte de odontología, creamos, digamos, nos reunimos en las típicas reuniones que son ¿De dónde salen las ideas? De gestión, y ahí en el café surgió la idea de cómo podíamos armar, digamos, una solución tecnológica, y claro, va orientada principalmente a un biomaterial que como tú mencionas, una membrana, ¿no es cierto?, que nos va a permitir en este caso poder tratar, ¿no es cierto?, esta patología, y poder en este caso evitar, digamos, la pérdida del implante, y poder tratar de recuperar el implante antes de que se pierda, y poder tratar de generar hueso alrededor del implante y poder tratar la patología. Y dentro de ese contexto, digamos, el proyecto involucra un primer año de un proyecto principalmente orientado en laboratorio, o sea, en una fase in vitro, para las diferentes pruebas que nos permitan crear el biomaterial, los testeos, digamos, todo lo que conlleva eso. Y en una segunda etapa es una prueba experimental, digamos, en un modelo animal, para poder, digamos, testear, digamos, este biomaterial y ver, digamos, cuál sería su efectividad. Y obviamente hay un montón de fases involucrados también. Está bien entretenido el proyecto, hay involucrados tesistas del ámbito de la Facultad de Medicina, de la Facultad de Odontología, tenemos tesistas de doctorado, de postdoc, y también vamos a trabajar con partners de la Universidad de Queen Mary de Londres, la Universidad de Nottingham, Universidad de Barcelona. O sea, ya era un trabajo también que por el lado del equipo de Francisca y también por el lado del mío se había ido articulando. También ahí, digamos, vamos a generar todas las etapas para poder generar el desarrollo y obviamente el escalamiento, que lo interesante de estos proyectos FONDEF es que podemos llegar al patentamiento y después a poder generar, digamos, ya de forma disponer de esta tecnología, ¿no es cierto?, para poder
después finalmente llegar a la comercialización, que es la etapa final, para poder llegar al testeo después en seres humanos y que sea una alternativa idealmente que pueda ser usada, ¿no es cierto?, a nivel internacional y para poder tratar este tipo de patologías. Qué interesante la iniciativa, Víctor. Al igual que el otro proyecto, finalmente tienen una aplicación súper directa en la población y es súper necesario también porque hacen la transferencia o el paso de la ciencia básica a la ciencia aplicada para tener este vínculo más directo con soluciones concretas para la gente, que es súper interesante. Víctor, tenemos que ir terminando. ¿Cómo han sido estos meses para trabajar en el laboratorio? ¿Han podido avanzar o lo están desarrollando a través de escritura de artículos? ¿Cómo han llevado estos meses desde la investigación que no hemos podido estar presencialmente en los laboratorios? Ha sido, digamos, un desafío grande, porque muchas de las actividades hemos tenido que llevarlas de forma, como se dice, de teletrabajo. Tenemos siempre múltiples reuniones por videoconferencia. Por otro lado, también de repente hay que coordinar ciertas actividades en los laboratorios. Todo lo que es también la gestión de compra, de equipamiento, no ha sido fácil, digamos, pero quiero recalcar, digamos, la motivación tanto en este proyecto como en el Fondef que parte el otro año, de la motivación sobre todo en este COVID que ya estamos trabajando, de la motivación de los colegas, de la entrega, de quedarse a veces hasta 11 de la noche y más tarde a veces trabajando, generando las pruebas. No ha sido fácil y también esperamos pero también nos motiva el hecho de que es un proyecto en el contexto del COVID y que sabemos que lo que estamos generando va a ayudar a nuestra población directamente, así que eso nos mantiene siempre motivados para seguir y dándole mucho esfuerzo al proyecto, así que bien contento y aprovecho también quiero mandarle un saludo a mis colegas de la Facultad de Odontología y del Centro de Investigación e Innovación en Odontología Clínica, el CIDIC, que yo en este caso me toca liderar, y también a todos los colegas que siempre nos apoyan y agradecer también a mi facultad por siempre el apoyo que nos ha dado para la realización del proyecto. Esperamos seguir avanzando, Alex, en estos tiempos complejos. Te lo preguntaba además porque justamente la ciencia no para. Hemos demostrado este año que a través de la ciencia se han ido resolviendo muchas problemáticas que están súper atingentes al contexto, entonces también es bueno comentar estas cosas de que de repente el hecho de no estar físicamente, pero de todas maneras los proyectos, la investigación, las redes internacionales, las reuniones, el trabajo con los estudiantes, eso sigue, y es bueno también comentarlo para agradecer, como decías tú, a tanta gente que está detrás de estos proyectos, de estas iniciativas. Generalmente uno conversa con el director alterno, pero hay un equipo humano súper grande detrás de todas estas iniciativas que es bueno también mencionarlo y agradecerlo. Víctor, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por acompañarnos hoy día acá en el Café Científico de la UFRO. Estamos cerrando el ciclo contigo hoy día, estamos el último invitado del ciclo 2020. Un honor, entonces. Muchas gracias por la invitación y bueno, un saludo también a todos los académicos de la universidad y todo el personal, ¿no es cierto?, también de la universidad que se esfuerzan, digamos, en estos tiempos de COVID. Yo sé que para todos es complejo, pero te quiero decir que, digamos, en nuestro contexto siempre hemos tenido la mejor disposición de los colegas, de los funcionarios, así que un abrazo grande en también estos tiempos de Navidad, ¿no es cierto?, de Año Nuevo. Desear también que todos estén con sus familias y ojalá que digamos, la situación de la pandemia acá vaya mejorando un poquito más. Es lo que todos queremos, Víctor. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Que esté muy bien. Gracias, Alex. Chao, chao. Chao, chao. Porque la investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica de la Universidad de la Frontera aporta a nuestra sociedad y tiene impacto. Esto fue Impacto UFRO en el Café Científico. De esta manera estamos cerrando este ciclo 2020 del Café Científico de la UFRO, ciclo en línea, como le pusimos a comienzos de año para poder realizarlo de forma virtual y así continuar con esta iniciativa de divulgación y comunicación científica que ya lleva 4 años en la Universidad de la Frontera y que comenzó por allá por el año 2016. Nuestro objetivo sigue siendo acercar la ciencia y la tecnología en temáticas de interés y de esta forma hacer un puente entre investigadores y la ciudadanía. Objetivo que este año 2020
cumplimos con creces a través de los 16 programas que logramos desarrollar con diferentes temáticas asociadas principalmente con la pandemia y con el escenario actual que estamos viviendo en todo el mundo. De esta manera, educar y transferir el conocimiento a todos ustedes. Conversamos con 34 investigadores de distintos lugares de nuestro país en temáticas como la educación, salud mental, la inmunidad, cáncer, enfermedades neurodegenerativas, alimentación y actividad física, la cosmovisión mapuche, el desarrollo vial, el VIH, el cambio climático, entre muchos otros temas. Generamos espacios distintos en el programa como Efecto Ciencia para abordar la ciencia nacional con importantes investigadores de nuestro país, Impacto UFRO, donde se relevó la investigación y la ciencia que se hace en nuestra universidad, y las cápsulas científicas que semana a semana nos trajo el equipo de divulgación Explain para poder aprender en formatos lúdicos, en formatos cercanos, distintas temáticas científicas también de interés ciudadano. Esperamos continuar contando y comunicando la ciencia y la tecnología, ya sea en este programa o en otros espacios al interior de nuestra universidad, para de manera cercana y lúdica también, dinámica, poder mantener este contacto entre la ciencia y las personas, que, como les decía, es nuestro objetivo. Un abrazo grande a todos y a todas quienes nos acompañaron este año 2020, y esperamos que vayamos avanzando de la mejor forma posible para poder ganarle al COVID-19, al coronavirus, y de esta manera reencontrarlo lo más pronto posible, y que el próximo año, por supuesto, sea mucho, mucho mejor que este. Cuídense mucho, que estén muy bien, nos vemos por ahí. Chao, chao. Terminamos el recuento científico de la semana. En el Café Científico de la Universidad de la Frontera, nos vemos.